Primera de Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Según este pasaje, según el apóstol Pablo, según lo que la Biblia dice, el orden bíblico es: Dios el Padre es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de su hogar, de la mujer. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de quien lleva las riendas del lugar. En este caso dice que Dios está por encima, Dios el Padre está por encima de todos. Cristo, al venir a la tierra, manifestó al Padre. Por eso, en una oportunidad, Él le dice a su discípulo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a manifestar el carácter de Dios que se había perdido en la humanidad. El hombre fracasó en su hogar, fracasó en la vida, fracasó en la sociedad de reflejar a Dios el Padre. Entonces la gente, cuando pensaba en Dios el Padre, como tuvo un padre áspero, como tuvo un padre duro, un padre tosco, indiferente, pensaba que Dios el Padre era así. La gente tenía una imagen distorsionada de lo que era Dios el Padre. Si alguno tuvo un padre tacaño, piensa que Dios es tacaño, que hay que estar horas y horas rogándole para que le dé lo que necesita. Si alguno tuvo un padre indiferente, piensa que Dios es un Dios indiferente, que no me escucha. Si alguno tuvo un padre ausente, siempre dice: yo estoy solo, piensa que Dios está lejos de él. Según la experiencia que usted haya tenido de su padre, es la imagen que usted va a tener de Dios. Según la experiencia que usted ha tenido con su padre, es la imagen que usted tiene de Dios. Por eso Jesús vino a la tierra a recuperar lo que se había perdido. No solo nosotros nos habíamos perdido y vino a recuperarnos a nosotros, sino que vino a recuperar la imagen correcta de Dios en la humanidad. Así que la idea de Dios es que Él está sobre la cabeza, Cristo le sigue, el hombre representa a Cristo. Nosotros, si seguimos, Cristo manifiesta al Padre. Y la idea es de que el hombre en el hogar manifieste a Cristo. Manifieste a Cristo. Así que nosotros podemos ver esta relación en las Escrituras. Cristo tiene relación con su Padre. El hombre tiene una relación con Jesús. Cristo tiene una relación con Dios para arriba y debajo con el hombre. El hombre debería tener una relación con Cristo y reflejar a Dios, a Cristo en su familia, hacia abajo con su esposa y sus hijos. Ahora bien, en la Biblia nosotros vemos 3 ministerios, 3 formas en que Jesús ministró. 3 formas en que Jesús ministró y que espera que cada varón lo haga de la misma manera en su hogar. De 3 maneras. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que aparecen ciertos hombres. Aparece el sacerdote, aparece el profeta y aparece el rey. Si usted lee el Antiguo Testamento, siempre aparecen estos hombres.
el sacerdote, el que ministra al pueblo o ministra a Dios de parte del pueblo, el que se acerca a Dios de parte del pueblo y ministra al pueblo de parte de Dios, el profeta que habla de parte de Dios y el rey que gobierna de parte de Dios. Entonces, Dios espera que el hombre como padre ministra a su familia en estas tres áreas: como sacerdote, como profeta y como rey. Pero hoy solo vamos a ver al padre como sacerdote, como sacerdote. La palabra que identifica al sacerdote, en el Antiguo Testamento es sacrificio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que ofrecían el sacrificio de parte del pueblo. Eran los que se acercaban a Dios por los pecados del pueblo, a orar, a interceder, a clamar a Dios de parte del pueblo para pedir que Dios le perdone, para pedir que Dios le bendiga, para pedir que Dios le saque adelante. Intercedía por el pueblo. Entonces, cuando nosotros pensamos en un sacerdote, pensamos en alguien que ofrecía sacrificios. Ahora bien, vamos a ver 4 maneras en que el sacerdote ministraba en el Antiguo Testamento y que el padre de familia tiene que ministrar en su hogar. Si nosotros ejercemos nuestro deber como sacerdotes del hogar, decimos que el padre es el sacerdote del hogar. Es el que ministra, el que se acerca a Dios por su familia. Es el que se acerca a Dios por su familia. Y el sacerdote era el que ofrecía a Dios continuamente acciones de gracia por el pueblo. Por eso en Hebreos capítulo 13, versículo 15 del Nuevo Testamento, dice, Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto se refiere que el hombre del hogar es el que se acerca a Dios como un sacerdote para ofrecer a Dios agradecimiento por su familia. La función del sacerdote era acercarse a Dios por el pueblo. En este caso, el hombre es el que se debe acercar a Dios por su familia por medio de la oración para ofrecer ¿qué? Quejas. Para decirle a Dios, mira, mi esposa hace esto, mi esposa no me ayuda, no me apoya, a quejarse por su esposa o a quejarse por sus hijos. Padre, ¿por qué me diste estos hijos tan rebeldes? Mis hijos no me obedecen, me faltan el respeto, son insolentes. Y empezamos a quejarnos delante de Dios por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestra esposa. No, la palabra en Hebreos dice que el hombre se tiene que acercar a Dios para ofrecer sacrificio de alabanza. Lo que el hombre, el padre de familia, debe hacer cuando se acerca en oración a Dios por medio de Jesucristo, debe dar gracia por su esposa. Cuando el hombre hace esto, produce un cambio en el clima espiritual de su casa. Ah, pastor, pero si usted conociera a mi esposa, vería que no podría ofrecer ni un... La verdad que es un sacrificio ofrecerle a Dios alabanza por mi esposa. Si usted conociera a mi esposa, siempre me quema la comida, la ropa nunca está planchada. Cuando llego a mi trabajo está tomando mate con la vecina. ¿Qué alabanza voy a ofrecerle a Dios? Si el hombre no puede encontrar virtud en su esposa, alguna virtud en su esposa, va a tener graves problemas y nunca va a poder ver un cambio en su esposa. Cuando el hombre se presenta a Dios
en acción de gracia delante de Dios por su esposa y empieza a ver, a buscar las virtudes que su esposa tiene o a buscar las virtudes que quiere ver en su esposa, a alabar a Dios por las virtudes que quiere ver en su esposa, va a haber un cambio poderoso en su hogar. Va a darse cuenta que Dios comienza a trabajar en su esposa, en sus hijos, a producir cambios. Al principio yo también era de aquellos que se quejaban por la familia, que se quejaban por la esposa, que se quejaban por los hijos, hasta que en un momento aprendí que si no ofrecía alabanza y adoración, no aprendí a cambiar mi oración, la forma en que me dirigía a Dios por mi familia, nunca iba a haber resultado. Entonces comencé a cambiar mi oración. Y empecé a alabar las virtudes que tenía mi familia. Y comencé a ver resultados maravillosos. El clima en mi casa comenzó a cambiar. Los tratos entre nosotros comenzaron a cambiar. Si el hombre como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, no ofrece sacrificio de alabanza, se presenta cada mañana y dice: Padre, aquí oro por mi esposa, te agradezco por la esposa que me diste. Te agradezco, Señor, yo declaro que es una mujer sabia, entendida, que cocina bien, que no me quema mal la comida. Empieza a decir virtudes de su esposa, usted va a empezar a ver que algo comienza a cambiar en ella. Y lo mismo en sus hijos. Si usted como varón empieza a darle gracias por su hijo, alguna virtud tiene que tener. Como docente, en algunas oportunidades nosotros teníamos que hacer de los alumnos que llevamos a rendir, no sé si nos dan como una tarea extra como castigo porque le mandábamos a rendir o qué. Pero no podíamos colocar la palabra no. No sabe leer. No podíamos escribir nada negativo del alumno. Teníamos que encontrarle la palabra correcta para decir algo opuesto a lo que queríamos decir. Algo negativo. Entonces teníamos que encontrar la virtud que tenía el alumno. Desde el ministerio te exigían que vos encuentres alguna virtud en tu alumno. Y lo mismo tenemos que hacer como padres, como cabezas del hogar. Tenemos que encontrar virtudes en nuestros hijos. No es todo malo tus hijos no es todo negativo, tiene virtudes. Y esas virtudes son las que tenemos que llevar en oración a Dios y decirle: Señor, gracias. Gracias por esta virtud de mis hijos. Y cuando lo hacemos, esa oración intercesora hacia nuestros hijos producirá un cambio mayor sobre ellos. Y veremos resultados, porque lo que hacemos cuando nosotros expresamos agradecimiento a Dios por nuestro cónyuge o por nuestros hijos es bendecirlos. Pero cuando nosotros resaltamos los aspectos negativos de alguno de nuestros familiares, los estamos maldiciendo. Los estamos maldiciendo. Y estamos trayendo mal sobre sus vidas. Así que como padre tenemos una tarea: encontrar las virtudes de nuestros familiares. Encontrar las virtudes y presentárselas a Dios en agradecimiento. La segunda tarea del sacerdote es hacer intercesión. El sacerdote era aquel que intercedía por la familia. Se ponía ahí a clamar por la familia, a clamar por el pueblo en el Antiguo Testamento. Y el hombre debe hacer lo mismo. La tarea del hombre es de clamar a Dios por su familia, orar a Dios por su familia,
Un hombre que fue un ejemplo de intercesión además de Jesús es Job. Job era un hombre que era un ejemplo como padre a seguir. Él oraba por sus hijos siempre. Sus hijos se reunían cada tanto. Se ve que había una buena relación entre sus hijos. Hacían fiesta casi siempre y se reunían todos los hermanos y compartían. Entonces Job decía: no vaya a ser que estos mis hijos se pasen de copa y entre sus risas y sus comentarios blasfemen contra Dios. Entonces yo voy a interceder por ellos en mi oración. Así que Job se acercaba a Dios a interceder por sus hijos. En Job capítulo 1, verso 5 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno del día del convite entre los hijos de Job, Job los enviaba a llamar y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Lo que hacía Job era en el Antiguo Testamento, cuando Cristo todavía no había muerto, presentaban un cordero y lo degollaban delante de Dios, y ese representaba a Jesús que iba a ser crucificado. Cuando Jesús fue crucificado, ya no se hizo más esa tarea de sacrificar un cordero, porque el cordero, que es Jesús, ya fue sacrificado. Pero como Job todavía estaba en el Antiguo Testamento, hacía esto. Y cada vez que alguien presentaba un sacrificio, estaba pidiéndole a Dios, reclamando los beneficios de ese sacrificio por su familia. Hoy en día nuestro sacrificio es Cristo, y por medio de la oración nosotros nos podemos acercar a Dios y pedir lo que Cristo ganó en la cruz con su muerte, lo que Cristo obtuvo con su muerte, los beneficios que Jesús obtuvo para nosotros con su muerte, reclamarlos para nuestra familia. Nosotros como padres debemos acercarnos en oración e interceder. Padre, recuerda que tu Hijo Jesús murió por nuestros pecados. Perdona los pecados de mis hijos. Como padres podemos hacer esto. Padre, reclamo los beneficios de la salud para mis hijos por medio de la oración. Padre, reclamo los beneficios de la prosperidad para mis hijos. Por medio del sacrificio de Jesús, el Padre es el que debe reclamar los beneficios para su familia. Algunos hombres piensan que la oración es cosa de mujeres, ¿no? Algunas cosas piensan que los hombres piensan que la oración es cosa de mujeres, que ore mi esposa. Bueno, ora vos, ora por nuestros. No. La oración es tarea de todos, pero el primero que debe acercarse a Dios por su familia no es la esposa, es el esposo. La oración, la intercesión no es tarea exclusiva de las mujeres. Por eso en los días de oración aquí vemos a las mujeres primordialmente. ¿Y los hombres dónde están? Los hombres de la casa, ¿dónde están? Algunos hombres se quedan a mirar el fútbol y le mandan a la mujer a la oración. Cri, cri, cría, dice un grillito por ahí. La oración no es tarea exclusiva de las mujeres, sino de los hombres en la Biblia.
Todos debemos orar. No es que ahora las mujeres van a decir, bueno, te vas a la oración y yo me quedo a tomar mate y a mirar la novela. No. Por supuesto que si toda la familia podemos venir a la oración, mucho mejor para nuestro hogar. Pero recuerde hombre, usted es el que debe interceder por su familia. Usted es el que se tiene que levantar primero en la mañana a interceder por su familia. Usted es el sacerdote del hogar. Y la tarea del sacerdote es interceder por su familia. Interceder. No es una tarea exclusiva de las mujeres. Derribamos ese pensamiento en esta tarde. Es la tarea de todos y mayormente de los padres. La tercera tarea del sacerdote es hacía camino para la salvación. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿recuerdan todos? Cuando el pueblo sale de Israel, antes de salir de Egipto, Dios establece una fiesta. Establece una fiesta que se llama la Pascua. La Pascua. Y en esa Pascua que se celebra hasta el día de hoy, en la Pascua, el hombre de la casa, Dios le dio al hombre de la casa una tarea primordial en la Pascua. El hombre debía sacrificar un cordero que representaba a Jesús. Y esa sangre que juntaba del cordero tenía que tomar unas hierbas, hacer un manojito y con esa planta tenía que poner, que se llamaba hisopo, tenía que poner ahí, mojar la plantita hisopo y marcar los postes de dinteles de la puerta de su casa. La tarea del hombre era esa, preparar la fiesta de la Pascua y tenía que marcar los postes y dinteles de las puertas de su casa. Entonces, cuando venía el mal y cruzaba por enfrente de su casa, veía la sangre y pasaba de largo. En la casa donde no se encontraba la sangre, entraba el mal y moría el primogénito, el hijo primero de la familia. Era la tarea exclusiva del padre de la familia. Del padre de la familia. Cada padre es responsable delante de Dios por el bienestar de su familia. Para nosotros hoy el sacrificio es Cristo que ya se hizo. Y cada padre tiene la responsabilidad, por medio de la oración, de aplicar la sangre de Jesús sobre su familia, sobre su casa, para que el mal no llegue a su hogar. Es la responsabilidad del papá velar por la seguridad de su familia, por la seguridad espiritual, por la seguridad moral, por la seguridad física. Es la responsabilidad mayor del padre. Así Dios lo ordenó. ¿Cuántos padres no saben ni siquiera dónde están sus hijos? ¿Cuántos padres no saben ni con quién andan sus hijos? Es la responsabilidad del padre. Y después dicen, ¿por qué Dios le pasó esto a mi hijo? Porque vos como papá no fuiste negligente y no cuidaste tu casa, no protegiste a tus hijos. Por esto pasa esto en tu casa. Fácil nosotros nos quejamos, escuchamos a los papás que dicen, ¿por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué a mi hija? Porque vos como papá fuiste negligente y no cuidaste a tus hijos. No cuidaste tu hogar.
Es la tarea del padre de la casa, del padre. La tarea del sacerdote como padre. El sacerdote también tiene la facultad de ejercer fe por los hijos. Podemos aprender mucho acerca sobre la fe de los padres en la Biblia. En una oportunidad un hombre desesperado se acercó a Jesús. Se acercó primero a sus discípulos porque su hijo sufría epilepsia. Y se acercó a sus hijos para que los sanen, los liberen. Y no pudieron hacer nada. Entonces vino Jesús y le dijo, vine a tus discípulos. Y ellos no pudieron liberar a mi hijo. Mi hijo sufre, y le contó el problema que tenía el hijo. Entonces Jesús le hace una pregunta al padre. No le hace al hijo, le hace al padre. ¿Crees que tu hijo puede ser libre? ¿Crees que tu hijo puede ser libre? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Porque los padres tienen la facultad de ejercer fe a favor de los hijos. Nunca en la Biblia usted va a encontrar que Jesús jamás ministró a un niño sin la autorización de su padre. Sin la autorización de su padre o de ambos, o de la madre o del padre. Pero los padres tienen autoridad para ejercer fe por sus hijos. No importa dónde esté tu hijo, en la condición en la que esté tu hija, vos podés ejercer como papá autoridad sobre tus hijos. Te podés presentar delante de Dios y ejercer la fe que Dios te dio a favor de tus hijos. Y decir, Señor, yo reclamo a mi hija ahora que está en el mundo. Señor, yo vengo a favor de mi hija. Tú me diste autoridad, mi hija está enferma. Ejerzo fe para que la sanes. Dios le dio a los padres la autoridad de ejercer fe a favor de sus hijos. Fe a favor de sus hijos. Pablo y Silas fueron a predicar en Filipos y estando predicando cayeron presos. Estando presos alabaron a Dios y el lugar tembló y fueron libres todos los que estaban presos. Entonces el carcelero, al ver el milagro, le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Los padres tienen autoridad de Dios para ejercer fe, para que toda su familia se salve. Si nosotros vemos que en la Biblia un padre se convertía, toda la familia se salvaba. Tu fe como papá puede salvar a toda tu familia, puede rescatar a tu familia del infierno. Como papá, Dios nos ha dado esa bendición de ejercer fe para el favor de nuestra familia. Fe. Padres, tenemos una responsabilidad ante Dios de ejercer fe a favor de nuestros hijos. En virtud de esta responsabilidad que Dios nos ha dado como sacerdotes, también nos dio autoridad. En virtud de tanta responsabilidad y obligaciones que tenemos como papá, para respaldar todo esto, Dios le ha dado al hombre autoridad. Autoridad. Sin la autoridad, el hombre no podría llevar esta tarea en el hogar. El hombre necesita, entonces Dios lo empodera con autoridad. Autoridad sobre su casa, sobre su familia. Cuando el hombre se pone firme y dice algo, Dios lo respalda. Porque Dios le dio autoridad. Si tus hijos se ponen rebeldes
o tu esposa no te apoya, si el hombre se pone firme en Dios y se planta en Dios y en su palabra y dice, acá se obedece la palabra de Dios y Dios le respalda. Dios le respalda. Porque junto a tanta responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, le dio también autoridad para ejercer toda esta tarea como sacerdote. Dios le ha dado autoridad para creer por su familia. Estas son las responsabilidades que tenemos como padre, siendo sacerdotes de nuestro hogar.